Hola, buenos días. Bienvenidos a este 14 de junio de 2012, jueves. Soy Jesús Ángel Benito y a las 5 horas y 2 minutos del horario internacional GMT voy a analizar los principales pares de divisas, el oro y la plata para la operativa intradía. Vamos con el calendario económico. A las 7 GMT, Merkel va a intervenir en el Bundesbank. Atentos, 7 GMT, por si pudiera decir algo interesante la señora Merkel en la conferencia del Bundesbank. A las 7:30, decisión de tipos de interés en Suiza. A las 8 GMT, el informe de estabilidad financiera en Suiza. 8 GMT, informe mensual del Banco Central Europeo. 9 GMT, IPC de mayo perteneciente a la zona euro. Y a las 12:30 GMT, el IPC perteneciente al mes de mayo en Estados Unidos. Como ven, hoy el calendario viene bastante nutrido de datos fundamentales importantes. Vamos a ver el par euro-dólar y vamos a ver cómo circula a estas horas de la mañana. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos un poquito por encima de un nivel clave de congestión de mediano plazo del 1.2565. Exactamente el precio de apertura lo tenemos en el 1.2576. Cotiza un poquito al alza. La primera barrera de resistencia vamos a encontrar de categoría intermedia en el 1.2605. Quebrada la misma, nos vamos a la siguiente congestión de mediano plazo, 1.2636. Otra de categoría intermedia la encontramos en el 1.2670 y desde ahí nos vamos a la doble barrera en la zona del 1.27, congestión histórica de largo plazo y línea de tendencia de largo plazo que nos viene desde el año 2001, línea de tendencia que fue quebrada a finales del mes de mayo a la baja. Atentos, zona del 1.27, principal resistencia para el día de hoy. Quebrado el 1.27, nos vamos al 1.2743, resistencia de categoría intermedia que va a ser la última que le colocamos para la presente jornada. Por la parte de abajo, si la cotización quiere evolucionar en sentido bajista, lo primero que debe de hacer es quebrar una zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura del 1.2576 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2565. Esta franja de 11 puntos va a ser clave para la operativa del par. Zona muerta inoperable tan solo si se posicionara por debajo del 1.2565 iríamos a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia en el 1.2528. Quebrado el mismo, vamos a buscar otros dos soportes de categoría intermedia, 1.2499 y 1.2474. Quebrado este, vamos a buscar el principal soporte de la jornada con gestión de mediano plazo, 1.2451, que en jornadas anteriores, como pueden apreciar en la imagen, ha sido clave y determinante para sujetar a la cotización del par. Quebrado el 1.2451, nos vamos al último soporte de categoría intermedia que le colocamos para la presente jornada en el 1.2419. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, resistencia de categoría intermedia 1.2605, por la parte de abajo, congestión de mediano plazo 1.2565. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, el par libra-dólar, como podemos ver en la imagen, ha tenido otro apoyo en el precio de apertura anual en las últimas horas, en la apertura de la sesión asiática de la presente jornada. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos un poquito por encima del precio de apertura anual, exactamente en el 1.5520. Esto hace que se nos forme una franja que vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el 1.5508 y el 1.5520. En estos momentos cotiza un poquito por encima de la misma. La primera barrera de resistencia importante la vamos a encontrar en el 1.5540 con gestión de mediano largo plazo. Desde ahí nos vamos a encontrar con otra resistencia intermedia, 1.5578. La principal resistencia del día la tenemos en el 1.5605. Nivel de congestión de mediano largo plazo. Desde ahí nos vamos al 1.5637, resistencia de categoría intermedia, y la última resistencia, congestión de mediano plazo, la vamos a encontrar en el 1.5676, a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe de hacer el par es quebrar la zona muerta que se nos ha formado
para el día de hoy entre el precio de apertura de la jornada y el precio de apertura anual, es decir, entre el 1,5520 y el 1,5508. Esta franja de 11 puntos y medio, 12, va a ser clave para la operativa del par, y mientras no se posicione por encima del 1,50, por debajo, perdón, del 1,5508, que ha soportado perfectamente en la apertura del mercado de la presente jornada a la cotización del par, mientras no se posicione por debajo del 1,5508, no iríamos a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia, 1,5484. Desde ahí un recorrido bajista importante hasta una zona que se nos ha formado entre el 1,5449 y la línea de tendencia alcista de largo plazo del 1,5435. Esta zona la vamos a delimitar también como zona muerta inoperable, entre el 1,5450 y el 1,5435. Esta franja de 15 puntos, en caso de que la cotización llegara a la misma, no introduciríamos operaciones al mercado porque seguramente se mantuviera errática la cotización. Tan solo si se posicionara por debajo del 1,5435 iríamos a buscar un soporte de categoría intermedia en el 1,5405 y desde ahí al último soporte con gestión de mediano plazo 1,5365. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, resistencia con gestión de mediano largo plazo 1,5540. Por la parte de abajo, mientras no se posicione por debajo del precio de apertura anual del 1,5508, no vamos a ver movimientos bajistas para el par en la presente jornada. Y recuerden también la zona muerta que hemos delimitado entre el 1,5450 y el 1,5435. Vamos con el par dólar australiano, dólar americano. Hoy el par dólar-yen no lo vamos a analizar porque lleva unas jornadas que prácticamente no se mueve y no nos está ofreciendo oportunidades de negocio en el intradía. Así es que vamos a analizar el AUD-USD. El precio de apertura del día de hoy, el par lo tiene en los 0,9950 y en estos momentos cotiza al alza. La primera barrera de resistencia intermedia, 0,9973. Quebrada la misma, nos vamos a la principal resistencia del día, paridad 1 a 1, que está respetando en las últimas jornadas, como podemos apreciar en la imagen. Quebrada la paridad 1 a 1, nos vamos a la siguiente resistencia con gestión de mediano plazo, 1,0030, y desde ahí a la última resistencia de categoría intermedia en el 1,0065, a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer el par es quebrar el precio de apertura, que como comentábamos anteriormente, el par lo tiene en los 0,9950. El quiebre del primer soporte intermedio nos llevaría al siguiente soporte de categoría intermedia, también 0,9927. Quebrado el mismo, la cotización se precipitaría hasta el principal nivel de soporte con gestión de largo y muy largo plazo, 0,9880, principal muro de contención a la baja. Quebrado los 0,9880, testearíamos un soporte de categoría intermedia en los 0,9850 y el último soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,9818. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, resistencia intermedia 0,9973, por la parte de abajo, precio de apertura está actuando ya como primer soporte inmediato, 0,9950. No se olviden de la paridad 1 a 1, que será la principal resistencia para el día de hoy, y de los 0,9880, que será el principal soporte. Vamos con el par euro-yen. Cotiza al alza con respecto de su precio de apertura de la presente jornada, que el par lo tiene muy pegado a un nivel de congestión de mediano plazo. El nivel de congestión lo tenemos en los 99,80 y el precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en los 99,83. Cotiza al alza. La primera barrera de resistencia inmediata e intermedia la tenemos en los 100,06. Desde ahí nos vamos a los 100,33. Luego nos encontraríamos con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo, que nos pasaría sobre los 100,60. Línea de tendencia que vamos a ver un momentito en temporalidad diaria para ver de dónde nos viene. Es esta línea de tendencia que nos arranca el pasado día 2 de abril. Atentos porque no ha sido quebrada en ningún momento y hoy nos pasa por nuestro mapa de operaciones. Atentos a esta línea de tendencia porque sería el objetivo alcista de la cotización del par para el día de hoy. Intentaría quebrar al alza esta línea de tendencia, como comentábamos, en la zona de los 160 yenes por euro.
Quebrado los 160 yenes por euro, iríamos directamente a la principal barrera de resistencia de la jornada, 190. Recordemos cómo en la salida del domingo por la noche fue clave para sujetar a la cotización del par. Quebrado los 190 yenes por euro, nos vamos a la última resistencia de categoría intermedia que le colocamos para la presente jornada en los 101.33. Por la parte de abajo, tenemos una doble barrera que se nos ha formado entre el precio de apertura de la jornada 99.83 y el nivel de congestión de mediano plazo 99.80. Esta franja de 3 puntos va a ser clave para la operativa del par. Desde ahí nos vamos de los 99.80 en caso de que la quiebre a la baja, nos vamos al precio de apertura anual 99.55 como principal soporte del día. Otro soporte de categoría intermedia lo encontramos en los 99.22, desde ahí a otro soporte de la misma categoría 99.02. Otro soporte muy importante con gestión de largo plazo que, como apreciamos en la imagen, ha servido de apoyo perfecto en jornadas anteriores, 98.75, y el último soporte de categoría intermedia en los 98.50 yenes por euro. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba 100.06, por la parte de abajo 99.80. Vamos a ver qué es lo que están haciendo las cotizaciones de la plata y el oro. En primer lugar, vamos con la cotización de la plata para ver qué movimientos podemos esperar en la presente jornada. De momento cotiza al alza con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy la plata lo tiene en los 28,85. Cotiza al alza, la primera barrera de resistencia con gestión de mediano plazo 29,25. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia del día, con gestión de mediano plazo también 29,80, y la última resistencia de categoría intermedia 30,15 dólares por onza. Por la parte de abajo se nos ha formado una zona que vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura de los 28,85 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 28,75. Esta franja la vamos a delimitar como zona muerta inoperable, y mientras no se posicione por debajo de los 28,75 no iríamos a buscar dos soportes de categoría intermedia en 28,56 y 28,27. Quebrado el mismo nos iríamos directamente al principal soporte de la jornada, precio de apertura anual 27,86 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba con gestión de mediano plazo 29,25, por la parte de abajo con gestión de mediano plazo también 28,75. Vamos con el oro. Cotiza al alza también con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy el metal precioso lo tiene en los 1.617. Actúa ya como primer soporte inmediato el precio de apertura 1.617. Si consigue posicionarse por debajo de este nivel, nos vamos al principal soporte del día, precio de apertura anual 1.608. Observemos en la imagen cómo durante toda la jornada de ayer, día 13 de junio, soportó perfectamente a la cotización del oro el precio de apertura anual en los 1.608. Quebrado el principal soporte del día, nos vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia en los 1.600 y en los 1.593. Quebrado el mismo, nos vamos al último en los 1.577 con gestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, la primera resistencia inmediata de categoría intermedia la vamos a encontrar en los 1.525. Quebrado esta barrera, nos vamos a la siguiente, 1.625. Quebrada esta barrera, nos vamos a los 1.633. Y desde ahí a la principal resistencia del día en los 1.644, con gestión de mediano plazo. Quebrado los 1.644, nos vamos a la última barrera de resistencia, los 1.661 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba resistencia de categoría intermedia 1.625, por la parte de abajo precio de apertura de la jornada como primer soporte inmediato 1.617. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 14 de junio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Saben, cualquier duda, cualquier pregunta, nos la hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias y hasta mañana.